Hola, buen día. Mi nombre es Alejandro Ponce. Soy abogado y estoy certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. También estoy certificado por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos en materia de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Me dedico a la asesoría en materia de prevención de lavado de dinero, asesoro y capacito a quienes realizan las actividades vulnerables de la ley antilavado. Bien, en esta ocasión quiero compartir con ustedes la grabación de una plática que di hace unos días sobre las funciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Considero que es importante conocer este tema porque la sobreexposición que ha tenido la Unidad de Inteligencia Financiera en fechas recientes se ha prestado un poco a confusión en cuanto al alcance de las facultades que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera. Se percibe como una autoridad que tiene demasiadas facultades, que es la que dirige el combate, la prevención y el combate del lavado de dinero en todo el país, lo cual es equivocado. La Unidad de Inteligencia Financiera es una autoridad con facultades concretas, facultades limitadas, y conocer esto, pues nos permite entender un poco mejor cada vez que escuchamos alguna noticia en donde interviene la Unidad de Inteligencia Financiera, que sepamos cuál es el limitado papel que tiene en todo el proceso de combate al lavado de dinero. Este video creo que puede ser de interés para quienes están adentrándose en la materia de prevención de lavado de dinero, para quienes están conociendo el tema, para quienes ya tienen trayectoria y experiencia en esta materia, porque pues no está de más recordar cuáles son las funciones que tiene la Unidad de Inteligencia Financiera y cómo debe ser la convivencia entre sujetos obligados, entre personas reportadas, personas que pudieran estar bajo una investigación y la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Qué alcance tienen las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera? Bien, en esta plática que comparto con ustedes hablamos de esos temas. Te invito a que te suscribas al canal y si te parece interesante la información que compartimos, que nos ayudes compartiendo el video y dándole un me gusta. Los dejo con la plática. Hasta la próxima. Alejandro, adelante, buenos días a todos. Muchas gracias, Henry, muy buenos días a todos. Pues me da mucho gusto poder estar compartiendo en esta ocasión con todos quienes se unen a esta sesión abierta del tema técnico. Bien, pues vamos a iniciar. Como bien lo mencionas, Henry, todos los días escuchamos, casi todos los días, si no es que todos los días escuchamos noticias de la Unidad de Inteligencia Financiera. Creo que en los últimos meses, en los meses más recientes, se ha vuelto una autoridad con bastante presencia y siento que tanta exposición por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera nos ha llevado a perdernos un poquito en cuáles son sus funciones esenciales y más importantes, y por eso es que elegía tocar este tema el día de hoy, ¿no? Tanta exposición por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera nos ha llevado a pensar que es una autoridad con mucho poder, con mucha presencia, con muchas facultades. Sin embargo, vamos a ver qué de todo lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera es correcto o es apegado a sus funciones, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus deberes, para ver qué es lo que podemos y debemos esperar de la Unidad de Inteligencia Financiera. Bien, en primer lugar, me gustaría iniciar señalando la fecha de creación de la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta Unidad de Inteligencia Financiera que, como decíamos, actualmente la escuchamos casi todos los días, y eso es de algunos meses a la fecha.
Antes, hay quienes llegan a pensar que la unidad de inteligencia financiera pues es de una creación más o menos reciente, porque antes no se escuchaba hablar de la unidad de inteligencia financiera, no se difundía tanto qué es lo que hacía la unidad de inteligencia financiera, pero bueno, lo cierto es que la unidad existe desde mayo de 2004 y fue creada mediante decreto publicado en el Diario Oficial, en el que se reformó el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es el artículo 15 de este reglamento interior el que habla de cuáles son las facultades, competencias, funciones que tiene la unidad de inteligencia financiera. Pero si nos vamos un poquito más atrás, veremos que, un poco más atrás, veremos que la unidad de inteligencia financiera existe no nada más porque se haya creado como una unidad dentro de la Secretaría de Hacienda, sino que existe porque es una exigencia a nivel internacional, a nivel mundial. El Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFI, en sus recomendaciones, en las recomendaciones que emiten, dice que todos los países deben de contar con una unidad de inteligencia financiera. Y en esas recomendaciones del GAFI encontramos para qué se debe de crear una unidad de inteligencia financiera, qué es lo que debe de hacer, cuáles deben ser sus funciones, cómo debe de operar la unidad de inteligencia financiera. Y lo que vamos a ver en un momento más es qué dicen las recomendaciones del GAFI y qué dice el artículo 15 del Reglamento Interior de Hacienda, para ver en qué parte coinciden tanto las recomendaciones del GAFI como las facultades legales que tiene la unidad de inteligencia financiera en México. Bien, antes de pasar a ese punto, quiero comentar que la unidad de inteligencia financiera, aunque la hemos visto como una autoridad omnipresente, omnipotente, pues lo cierto es que es uno de los participantes en todo el proceso de combate al lavado de dinero. Las recomendaciones de GAFI son los estándares mínimos que los países deben adoptar para combatir el lavado de dinero, y para eso las recomendaciones de GAFI hablan de que debe haber gatekeepers, sujetos obligados, que son los que deben aportar información a las autoridades competentes. Esta autoridad competente debe hacer análisis, debe comunicar los resultados de sus análisis para que se hagan investigaciones. Las investigaciones las autoridades investigadoras deben de tener facultades en donde no haya impedimentos de tipo, de secreto bancario, secreto fiscal, secreto financiero, y debe de haber procedimientos en donde se identifique a todos los involucrados en las conductas delictivas, para que finalmente haya sanciones en donde principalmente se decomisen los recursos producto del lavado de dinero. Bien, bueno, pues dentro de todo ese proceso que GAFI dice que se debe establecer en las legislaciones de cada país, encontramos que la unidad de inteligencia financiera es uno de los muchos participantes que hay. La unidad de inteligencia financiera, aquí en este esquema que vemos en pantalla, pues ocupa un lugar en donde está en ese lugar porque la unidad de inteligencia financiera es quien va a recibir información de los gatekeepers, de los sujetos obligados, y la va a analizar para proporcionarla, para comunicarla a través de denuncias al Ministerio Público, para que en ese momento se inicie la investigación. Entonces vamos a ir viendo ahorita que analicemos las facultades que tiene la UIF, cuál es su lugar en este proceso de todo el combate al lavado de dinero. Aquí nada más para ir ya entrando en materia, se habla mucho de la prevención del lavado de dinero. Y pues en esta etapa de la prevención del lavado de dinero participamos sujetos obligados al régimen de PLD, autoridades supervisoras como sería la CNBV y el SAT, la unidad de inteligencia financiera, que es a quien se le reportan las operaciones, a quien se le envían los avisos de las operaciones, para que la unidad de inteligencia financiera haga un análisis y comunique los resultados de ese análisis al Ministerio Público, que es la autoridad investigadora.
Como vamos a ver más adelante, la Unidad de Inteligencia Financiera no es una autoridad investigadora. La investigación la hace el MP con la información que le proporciona la Unidad de Inteligencia Financiera y bueno, hecha la investigación, se turna a un órgano jurisdiccional para que ahí, bueno, finalmente después de un proceso penal haya una sentencia que se deba ejecutar en donde se van a imponer penas, sanciones, penas de prisión, multas económicas y decomiso de los bienes. Así es como llegamos a cerrar el ciclo del proceso del combate al lavado de dinero. Bueno, vamos a continuar y al rato hacemos mayores comentarios de esto. Bien, ¿qué nos dice la recomendación número 2 del Gafi? Nos habla de la cooperación y la coordinación nacional y nos dice que los países deben de contar con políticas antilavado y contra financiamiento del terrorismo y que deben designar a una autoridad que sea responsable de estas políticas a nivel nacional. Luego nos habla esta misma recomendación de que las autoridades que hacen las políticas antilavado, la Unidad de Inteligencia Financiera, las autoridades del orden público, los supervisores, otras autoridades competentes, todas ellas deben de contar con mecanismos eficaces que les permitan cooperar y entablar entre sí una coordinación en el desarrollo e implementación de las políticas y actividades para combatir el lavado de activos. Aquí, bueno, de entrada vemos que la Unidad de Inteligencia Financiera es uno de los muchos participantes que hay, que debe de haber en las políticas contra el lavado de dinero. Es uno de todos. Y bueno, sí es cierto que debe haber una autoridad que sea la responsable de todas las políticas. Y ahí en México pudiera parecer que la Unidad de Inteligencia Financiera ha adoptado este papel, pero no lo es tanto. Sigue siendo uno de los muchos participantes. Pero ¿qué encontramos en el artículo 15 del Reglamento Interior de Hacienda, que es el que nos habla de las facultades de la UIF en México? Bueno, encontramos que sí se cumple con esta recomendación número 2, porque encontramos varias fracciones, varias facultades de la UIF en donde se da esta participación de la UIF en coordinación con otras autoridades. Por ejemplo, la fracción cuarta nos habla de que en coordinación con órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría va a emitir las formas oficiales para la presentación de reportes y avisos. En coordinación, bueno, más bien va a coordinar la recepción y análisis de los reportes y avisos. Va a coordinarse con autoridades fiscales, que serían otras autoridades competentes, para la práctica de actos de fiscalización. Va a coordinar el seguimiento de las denuncias que formule esta unidad, así como los reportes de inteligencia que presenta ante autoridades competentes. Entonces vemos como si tiene funciones en las que se coordina con otras autoridades para llevar a cabo la implementación de políticas y actividades para combatir el lavado de dinero. Entonces aquí le ponemos una palomita. Recomendación número 20 del Gafi. Nos habla de reportes de operaciones sospechosas y nos dice que si una institución financiera sospecha o tiene motivos razonables para sospechar que los fondos son producto de una actividad criminal, se le debe exigir por ley que reporte con prontitud sus sospechas a la Unidad de Inteligencia Financiera. Esta recomendación 20 nos vuelve a hablar de la Unidad de Inteligencia Financiera y aquí ya empezamos a ver que una de las funciones de la UIF debe ser recibir esos reportes de operaciones sospechosas. ¿Qué nos dice el artículo 15? Bueno, fracción sexta es muy clara. La UIF va a coordinar la recepción y el análisis de la información contenida en los reportes que envíen las entidades del sistema financiero y en los avisos que envíen quienes realizan las actividades vulnerables. Entonces, en esta recomendación número 20, la UIF y sobre todo nuestra normativa legal en México tiene otra palomita. Vamos a ver la recomendación número 29, que es ya la que habla de las unidades de inteligencia financiera. En esta recomendación número 29, el Gafi le dice: los países deben establecer una unidad de inteligencia financiera que sirva como un centro nacional para la recepción y análisis de lo siguiente. Entonces, Gafi dice lo que los países deben hacer. Por eso todos los países o la mayoría de los países deben de tener o tienen una unidad de inteligencia financiera. Por eso decíamos, en México la UIF no nace
pues simplemente porque el Ejecutivo Federal lo dijo y la puso en el reglamento de Hacienda, sino porque en cumplimiento a la recomendación de Gafi, al igual que los demás países, México debió crear una unidad de inteligencia financiera que va a fungir como centro nacional para recibir en primer lugar y luego para analizar lo siguiente. Primero, reportes de operaciones sospechosas. Ya vimos que la recomendación número 20 hablaba de eso. Entonces, lo primero que tiene que hacer la UIF es un centro de recepción de reportes de operaciones sospechosas. En México tenemos, todos los reportes que envía el sistema financiero de operaciones inusuales, relevantes, con dólares en efectivo, transferencias internacionales, cheques de caja, etcétera, y operaciones internas preocupantes, etcétera. Y también tenemos los avisos que envían quienes realizan actividades vulnerables, arrendamiento y construcción, venta de vehículos, joyas, obras de arte, etcétera. Bien. Para eso es la UIF, para recibir estos reportes y avisos. Pero también debe recibir y analizar otra información relevante al lavado de activos, delitos determinantes asociados y el financiamiento del terrorismo. Y para la comunicación de los resultados de ese análisis. Vamos a ver que ahorita qué es la comunicación de los resultados de ese análisis. Nos dice también que la UIF debe ser capaz de obtener información adicional de los sujetos obligados y debe tener acceso oportuno a la información financiera, administrativa y del orden público que requiera para desempeñar sus funciones apropiadamente. Entonces, de acuerdo a lo que dice la recomendación 29 de Gafi, la UIF debe de tener acceso a prácticamente toda la información financiera, administrativa, toda la información que le sea útil para el cumplimiento o para el ejercicio de sus funciones. Entonces, sí debe ser una instancia que tenga mucha información, mucho acceso a información, pero todo esto, pues desde luego para analizarla conforme a las funciones que tenga. ¿A qué se refiere cuando habla de la comunicación de los resultados de ese análisis? Se refiere a que hagan ruedas de prensa en donde informen los resultados de los análisis, se refiere a que emitan comunicados de prensa en donde informen los resultados de ese análisis. No, se refiere a la comunicación a la autoridad competente, y en México esa comunicación de los resultados de esos análisis a la autoridad competente se hace a través de la presentación de denuncias ante el Ministerio Público. Eso es la comunicación de los resultados, la presentación de denuncias. Ahora, esto que dice Gafi lo tenemos en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y vamos a ir viendo cómo está plasmado en este reglamento. Bien, la fracción cuarta de este artículo 15 nos dice que la UIF tendrá la facultad de determinar y expedir formas oficiales para la presentación de reportes y avisos, porque esa es la primera función que Gafi le da a la unidad de inteligencia financiera. Eres un centro para la recepción de reportes y avisos. Y entonces la UIF expide las formas oficiales a través de las cuales los sujetos obligados van a presentar sus reportes y avisos. La UIF coordina la recepción y análisis de los reportes y avisos. Si bien es cierto que los reportes se presentan a través del SIT y de la CNBV y los avisos a través del portal de PLD del SAT, finalmente estos reportes y avisos llegan a la unidad de inteligencia financiera. Tanto el SAT como la CNBV lo único que hacen es recibirlos para remitirlos a la unidad de inteligencia financiera. No es la CNBV ni el SAT quien va a hacer uso de la información, quien la va a analizar, no. Lo hace la unidad de inteligencia financiera. También es competencia de la UIF requerir y recabar de los sujetos obligados información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes y avisos, así como información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones. Entonces, cuando la UIF recibe reportes y avisos y hace el análisis de esta información, puede necesitar mayor información, y para eso puede requerirle a los sujetos obligados mayores datos, mayor información. Por eso la normativa legal nos dice que la UIF puede requerir directamente a los sujetos obligados información, documentación, datos o imágenes. Esto para que haga su análisis. Ahora,
Otra competencia de la UIF es requerir a las unidades administrativas y órganos desconcentrados de la Secretaría de Hacienda la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus facultades, incluido el acceso a la base de datos que contenga la información. Esto significa que la UIF, cuando está analizando los reportes y avisos que recibe, puede necesitar mayor información y le puede pedir, por ejemplo, al SAT que le proporciona información, documentación, incluso que le permita el acceso a su base de datos. Entonces la UIF puede conocer si una persona que fue reportada está inscrita en el RFC, si presenta declaraciones, cuánto declara, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, así es, no es que el SAT, como el SAT recibe los avisos, el SAT puede conocerlos y el SAT le puede pedir a la UIF. No, es al revés, la UIF recibe los avisos y la UIF le puede pedir información al SAT. Bien, la UIF puede recibir y recopilar pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes, informes sobre las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio, cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y operaciones con recursos de procedencia ilícita, o lo que conocemos como lavado de dinero. Porque ese es el ámbito de acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, está relacionado con estos delitos. La Unidad de Inteligencia Financiera está hecha para investigar, para recibir información y analizarla y comunicar los resultados siempre que tenga que ver con terrorismo, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Para ello también la UIF puede coordinarse con autoridades fiscales para la práctica de actos de fiscalización. Entonces, cuando la UIF recibe reportes y avisos, ve que una persona ha sido reportada porque adquirió inmuebles, joyas, obras de arte, porque ha sido reportado por entidades financieras por operaciones relevantes, dólares en efectivo, etc. Y tiene duda de si esos recursos son lícitos o ilícitos. Bueno, primero le puede pedir información al SAT para saber si la persona está inscrita, presenta declaraciones, cuánto declara. Pero para allegarse de más información y tener un análisis y sobre todo preparar la comunicación de los resultados de su análisis, le debe de pedir al SAT, en este caso, que practique actos de fiscalización. Y entonces ahí es donde entra el SAT en juego, practica un acto de fiscalización y los resultados de ese acto de fiscalización se los comunica a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y con toda esa información y el análisis de esa información, la UIF va a formular y presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Esto es la comunicación de los resultados del análisis que hace la UIF. Denunciar ante el Ministerio Público las conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo, financiamiento al terrorismo y lavado de dinero. Y después de haber presentado la denuncia, la UIF debe coadyuvar con las autoridades competentes, es decir, con el Ministerio Público, en representación de Hacienda, en los procesos penales relativos a estos delitos. Y después y además de coadyuvar, debe coordinar el seguimiento de las denuncias formuladas por la UIF, así como de los reportes de inteligencia. Pero bueno, entonces, ese es el papel, esas son las funciones que tiene la UIF. Pusimos estas porque son las más importantes, que tienen relación directa con lo que dice la recomendación número 29 del GAFI. La vimos hace un momento a esa recomendación y vemos que esto es acorde con lo que dice. Deben de recibir reportes, deben analizarlos y deben de comunicar esos resultados y deben de tener acceso a toda la información que sea necesaria para cumplir con estas funciones. Entonces el artículo 15 nos habla de estas funciones, por lo que vemos que en cuanto a esto le podemos poner otra palomita a la normativa legal de México en relación con la recomendación número 29. Pero vamos a comentar algunas otras facultades y actividades que lleva a cabo la UIF para analizar si también se apegan a lo que dicen las recomendaciones del GAFI. Bien, esta fracción número 32 del artículo 15, que es la última fracción que contiene este artículo 15 hasta el momento, que además fue adicionada mediante publicación en el Diario Oficial del 27 de septiembre de 2017, o sea, es reciente. Recordamos que la UIF nació en 2004,
Artículo 15 del Reglamento Interior de Hacienda existe desde 2004. Apenas cumplió 17 años la UIF. Y esta facultad de la UIF se adicionó hace 4 años. Bueno, ni siquiera casi 4 años. ¿Qué dice esta fracción? La UIF tiene la competencia de integrar la lista de personas bloqueadas prevista en las leyes financieras, incluida la introducción y eliminación de personas en dicha lista, así como emitir los lineamientos, guías y mejores prácticas en la materia a que se refiere esta fracción. Entonces vemos cómo en primer lugar, el integrar una lista de personas bloqueadas es una atribución que la UIF tomó, pues no sé de dónde, porque de las recomendaciones del GAFI no. Ya vimos que la recomendación 29 del GAFI no habla de que la UIF pueda bloquear a personas. Entonces esta atribución pues no sabemos de dónde salió, porque no es una atribución de la que GAFI diga que la deba tener la UIF. Sí, las recomendaciones de GAFI hablan de la 4, la 38, hablan de acciones relacionadas con el decomiso, con el aseguramiento, pero esas son facultades que incluso la recomendación de GAFI le da o recomienda que se le den a otras autoridades, no a la UIF. Y en México esas facultades relacionadas con recomendaciones 4 y 38 que tienen que ver con decomiso y aseguramiento están establecidas por ejemplo en el Código Nacional de Procedimientos Penales, por ejemplo en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, están reservadas a otras autoridades, no a la UIF. Entonces esta atribución de la UIF no tiene sustento en las recomendaciones de GAFI. Y además, como veíamos, es una atribución reciente. Todas las otras que vimos ya tienen su historia desde 2004. Entre algunas actividades de la UIF que vemos, aquí tenemos, por ejemplo, un comunicado de prensa de 11 de mayo de 2021, en donde, entre otras cosas, dicen que el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera explicó que en lo que va de la presente administración, México ha congelado cuentas por el equivalente de 5,000 millones de euros en moneda nacional y 270 millones de euros en dólares norteamericanos. Esto equivalente en pesos significa que la UIF ha congelado cuentas por casi 128 mil millones de pesos. Sí, es muchísimo, y lo hace en ejercicio de una atribución de reciente creación. Creo que más adelante, en este comunicado de prensa no está completo, pero más adelante dice que esto que compara, por ejemplo, con 2017, creo, en donde solamente se habían congelado cuentas a 9 personas, algo así, ¿no? Bueno, pues es lógico, porque esta atribución de emitir una lista de personas bloqueadas y el congelamiento de cuentas, pues existe a partir de septiembre de 2017. No puede decirse que antes de 2017 no había congelamientos y ahora sí por culpa de las administraciones anteriores. Es porque antes no se tenía esa facultad. Otra actividad de la UIF que ha llamado la atención recientemente es la publicación de estos informes de reportes de operaciones. Como vemos, es de enero 2020. Y como si esto hiciera parecer que la Unidad de Inteligencia Financiera es muy transparente, comunica mucho, informa mucho lo que hacen. Pero yo aquí quiero llamar la atención, quiero decir que estos informes no son nuevos porque antes ya los emitía la UIF, y de hecho antes los emitía de manera trimestral. Cada trimestre podíamos entrar a la página de la Secretaría de Hacienda, a la sección de la Unidad de Inteligencia Financiera, y encontramos el reporte en donde veíamos el informe en donde encontrábamos cuántos reportes de operaciones inusuales se habían presentado desde 2004 hasta el trimestre reciente. ¿Cuántos reportes de operaciones relevantes desde el 2004 hasta el trimestre reciente? Incluso cuántas denuncias había presentado la Unidad de Inteligencia Financiera, y puntualmente cada trimestre se publicaba este informe. Desde la administración actual, estos reportes se han dejado de emitir trimestralmente. Este es el más reciente, enero 2020, y estamos en mayo
2021. Entonces, ahora, este reporte, bueno, sí tiene dibujos muy bonitos, tiene mapas, pero ¿saben qué dato no está informando? El número de denuncias que se están presentando por lavado de dinero. Lo único que encontramos es un comunicado de diciembre de 2019, en donde, anterior a este informe, en donde aquí dicen que se presentaron 160 denuncias ante la Fiscalía General de la República en 2019 y dicen que es una cifra que rebasa el techo histórico de la unidad, ya que en promedio se presentaban 113 denuncias al año. Del lado izquierdo de la pantalla vemos el informe trimestral correspondiente a diciembre 2017, en donde vemos el historial de denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera había presentado desde 2006. Y tenemos que sí, efectivamente, en 2017 se presentaron 113 denuncias. Y repito, este informe lo podríamos ver trimestralmente cómo iba avanzando. Si nosotros viéramos el anterior, el del tercer trimestre de 2017, veríamos que iban, 80 y tantas denuncias. Y si veíamos el del segundo trimestre, veíamos que iban 40 y tantas. Entonces, veíamos antes cómo iba avanzando el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Hoy, desafortunadamente, no lo vemos. Hoy no sabemos cuántas denuncias ha presentado la Unidad de Inteligencia Financiera o cuántas presentó en 2020. No sabemos cuántas ha presentado en lo que va de 2021, porque pues yo no sé por qué se perdió esa transparencia que traía la Unidad de Inteligencia Financiera. Y aquí es donde vemos del lado derecho en el párrafo inferior que dice: en 2019 la UIF bloqueó a 1.371 sujetos, así como 12.074 cuentas, generando un bloqueo de 5.023 millones. Y al final dice: durante 2018 únicamente hubo 57 personas bloqueadas, el índice más bajo desde 2012. Pero en 2012 la Unidad de Inteligencia Financiera no tenía la facultad de bloquear o de emitir una lista de personas bloqueadas. Fue hasta 2017. Entonces aquí vemos cómo la información es sesgada. Pero bien, regresando a la nota interpretativa de la recomendación número 29, ya para ir cerrando el tema y dar un espacio, esperemos que dé tiempo, de preguntas, comentarios. Pero bien, la nota interpretativa de la recomendación 29 del GAFI dice: considerando que existen diferentes modelos de UIF, la recomendación 29 no prejuzga la opción de un país por un modelo en particular y se aplica por igual a todos ellos. Es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera puede estar en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, puede ser mixta, no importa. Lo que dice la recomendación y su nota interpretativa le aplica a cualquier modelo de UIF. Funciones de la UIF: recepción de reportes, ya lo platicamos, análisis. Aquí habla de que deben de tener incluso software para hacer análisis de toda la información y que no puede reemplazarse totalmente el elemento del juicio humano. O sea, la UIF debe tener personal que analice los resultados que arroja el software. El software que nos va a decir: hay una persona que está reportada por tantos sujetos obligados. Bueno, pues ya el elemento humano del juicio humano entra al análisis de esa información. Función de comunicación: divulgación espontánea, que se refiere a la presentación de denuncias cuando ya hizo un análisis, denuncias ante el Ministerio Público. Y comunicación en cumplimiento de una solicitud, porque la Fiscalía General de la República, el Ministerio Público, tiene la obligación de también hacer análisis financiero. Y cuando considera que puede haber lavado de dinero, debe de pedirle información a la UIF y la UIF debe de comunicar la información que el Ministerio Público le solicite. Es decir, las investigaciones por lavado de dinero pueden iniciar por denuncia de la UIF o por investigación del Ministerio Público. Entonces, la UIF no es omnipoderosa en esta materia. Luego, otra función: obtención de información adicional de sujetos obligados. Ya vimos que el artículo 15 del Reglamento Interior de Hacienda habla de este punto. Acceso a la información procedente de otras fuentes. La UIF en México cumple con esta parte de la nota interpretativa. Vamos al tema de seguridad y confidencialidad de la información. Dice: la UIF tiene que contar con normas que rijan la seguridad y la confidencialidad de la información,
incluyendo procedimientos para el manejo, almacenamiento, comunicación y protección de tal información, así como para el acceso a la misma. La UIF debe asegurar que su personal entienda sus responsabilidades en el manejo y comunicación de información delicada y confidencial. Bien, entonces se exige que la UIF actúe de manera que cumpla con este deber de confidencialidad, y en México se debe de cumplir porque hay principios en materia penal, por ejemplo, principios de presunción de inocencia, en donde, o principios procesales en donde la información de una investigación no debe ser divulgada para no impedir que se puedan llevar a cabo las acciones tendientes a la investigación y a la impartición de justicia. Entonces, no es acorde con esto y no es acorde con los principios en materia penal el que la Unidad de Inteligencia Financiera ande divulgando por todos lados los análisis que hace, la información que tiene, que ya ordenó el congelamiento de cuentas de un gobernador, que ya conoce la información de no sé quién, en fin, eso. Aquí, bueno, tendremos que ponerle un tache a la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera porque no está cumpliendo con esta seguridad y confidencialidad de la información. En el tema de independencia operativa, que también habla la nota interpretativa, dice que la UIF debe ser independiente y autónoma operativamente, lo que significa que debe contar con autoridad y capacidad para desempeñar sus funciones con libertad, incluyendo la decisión autónoma de analizar, solicitar y o comunicar información específica. En todos los casos, ello significa que la UIF tiene el derecho independiente de remitir o comunicar información a las autoridades competentes. Ahorita vamos a mencionar un ejemplo en donde vamos a analizar o vamos a darnos cuenta de si se está cumpliendo con esto. Y el otro tema, influencia o interferencia indebida. La UIF debe ser capaz, esto lo dice el GAFI, la UIF debe ser capaz de obtener y utilizar los recursos necesarios para desempeñar sus funciones de manera individual o habitual, libre de alguna influencia o interferencia política, gubernamental o industrial indebida que pudiera comprometer su independencia operativa. Bien, creo que es muy claro lo que dice la nota interpretativa, pero nos encontramos con estos casos, ¿no? En donde hace 2 semanas el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dice que el presidente le pidió no hacer denuncias en periodo electoral, porque si hace denuncias se podría leer como una intromisión. Y entonces, ¿dónde está la independencia operativa de la que habla la nota interpretativa de la recomendación 29? La UIF debe tener la decisión autónoma de comunicar información específica. Es decir, nadie le puede decir si presenta o no presenta denuncias. Es una función, es una decisión autónoma que debe de tomar la Unidad de Inteligencia Financiera. Y luego, hace una semana, el presidente dice que apoya la investigación contra candidatos al gobierno del estado de Nuevo León. Y a una pregunta que le hacen al presidente, él responde: sí, fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que presentó la denuncia, pues es a partir de pruebas, a partir de información. Y dice el presidente: me reporta el titular de la UIF y la indicación que tiene es que todo lo que pueda significar un delito lo tiene que enviar a la fiscalía, todo. Bueno, pero eso no es porque se lo diga o no se lo diga el presidente, sino es porque la UIF debe actuar de manera autónoma, de manera libre, en cumplimiento a las facultades y competencias que en este caso el Reglamento Interior de Hacienda le da. Y muy importante, que la Unidad de Inteligencia Financiera debe actuar libre de influencia o interferencia política o gubernamental indebida. Es decir, si hay elementos para investigar y denunciar a un candidato a gobernador, la UIF lo debe de hacer, no importando si el presidente está o no de acuerdo, no importando el partido político del que sea. Entonces, ¿esto por qué lo menciono? Bueno, porque como personas que estamos relacionadas con el tema de prevención del lavado de dinero, pues debemos de tener muy claro cuál es el papel de la Unidad de Inteligencia Financiera. Decíamos, es cierto que la UIF ha tenido mucha presencia, ha sido muy mediática, aparece todos los días, da notas sobre un montón de temas, pero realmente ese es el papel de la UIF, llevando a cabo esas actividades. ¿Realmente la UIF cumple con su función en el proceso de combate al lavado de dinero o simplemente es
hacer mucho ruido y en realidad son pocas nueces, ¿no? Porque regresando a este diagrama, bueno, vemos que la UIF es uno de los participantes en el proceso de combate al lavado de dinero y ya vimos cuáles son sus atribuciones. Ya vimos que lo que dice la recomendación de Gafi son facultades que tiene la UIF y que consisten principalmente en recibir información de gatekeepers o de sujetos obligados, analizar esa información, allegarse de mayores elementos, formular y presentar denuncias ante el Ministerio Público, coadyuvar con el Ministerio Público y darle seguimiento a las denuncias que realiza la Unidad de Inteligencia Financiera. Si eso hiciera la Unidad de Inteligencia Financiera, cumpliría con el mandato de Gafi y con el mandato legal que tiene entre otros, en el artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda. Y si eso hiciera, realmente veríamos que en México se está haciendo algo por combatir el lavado de dinero, porque habría procesos, habría sentencias, habría condenas, pero creo que no sirve de mucho que haya 128,000 millones de pesos congelados y ni una sentencia condenatoria, ¿no? Es cierto que en 2020 hubo 160 denuncias, pues sí, pero ¿cuántas van avanzando? ¿Cuántas van a lograr una sentencia? Creo que eso es lo que sería importante, o esos serían resultados que si la UIF nos diera, pues podríamos ver que realmente se está haciendo algo por combatir el lavado de dinero. Entonces, bien, para finalizar, antes de preguntas y respuestas, pues nada más una imagen que nos puede ayudar a precisar lo que hemos platicado, ¿no? La hoja de afeitar es afilada, pero no puede cortar un árbol. El hacha es poderosa, pero no corta con precisión. Cada uno es importante de acuerdo a su propio y único propósito. Hay que tener claro cuál es el propósito de la Unidad de Inteligencia Financiera, para qué existe la Unidad de Inteligencia Financiera, y sus acciones deben ir enfocadas a ese propósito que tiene. Cuando empieza a desviarse y a querer hacer otras cosas, pues no va a cumplir su propósito, y al meterse en otras actividades, pues tampoco lo va a hacer bien. Entonces, eso era lo que queríamos comentar. Estamos abiertos a preguntas, comentarios, y agradezco el espacio que me brindaron para participar con esta presentación.